preciosa palabra del Señor en el libro de Colosenses, libro maravilloso que el Señor nos ha edificado muchísimo esta semana. El libro de Colosenses, donde se proclama a nuestro Señor Jesucristo como la plenitud de Dios y en quien estamos completos. Colosenses, capítulo 3. Colosenses, capítulo 3. Y veré hasta el verso número 17. Colosenses, capítulo 3, verso primero. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Por tanto, hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal: inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Por estas cosas viene el castigo de Dios. Ustedes las practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero ahora, abandonen también todo esto: enojo, ira, malicia, calumnia y lenguaje obsceno. Dejen de mentirse unos a otros, ahora que se han quitado el ropaje de la vieja naturaleza con sus vicios, y se han puesto el ropaje de la nueva naturaleza, que se va renovando en conocimiento a imagen de su Creador. En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de afecto entrañable y de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren unos a otros y se perdonen si alguno tiene queja contra otro. Así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Por encima de todo, vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que habite en ustedes la palabra de Cristo en toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. Y todo lo que hagan, de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. Señor, esta mañana que recordamos y anunciamos, como lo hacemos todos los domingos, pero de manera especial, tu resurrección, cuando venciste la muerte con poder y ascendiste a la diestra del Padre victorioso.
de donde vendrás a juzgar a los vivos y a los muertos. Esta mañana pedimos tu dirección especial, Espíritu Santo, tu fortaleza para pensar estas cosas santas. Oramos, Señor, que el enemigo de nuestras almas no distorsione en nuestra mente y en nuestro corazón estas preciosas enseñanzas de tu palabra. Que en aquellas cosas en que nos sentimos afligidos por la culpa, por la falta de santidad en nuestras vidas, por la falta de devoción y de amor por tus cosas, que en esos momentos corramos a ti. No corramos a corregirlo con nuestros esfuerzos humanos, con nuestras teorías, con nuestros trueques, sino que corramos a Cristo Jesús, nuestra vida, en quien estamos escondidos y en quien hemos sido escogidos. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Me pregunto si usted conoce alguno de esos casos de personas que estuvieron muertas y fueron resucitadas. En el mes de enero, un amigo mío, pastor de otra ciudad, tuvo de esos infartos muy severos y estuvo 2 veces necesitando ser, como dicen los médicos, resucitado mediante estos electrochoques. Hace años escuché la historia de una persona que, no siendo cristiana, estuvo muerto por varios minutos y ya declarado muerto por los médicos, hermano en la fe, que en ese momento no conocía al Señor y que relata ese episodio como un episodio en el que él entró en esa experiencia que muchos relatan y que él dice, él en lugar de ir hacia una luz, él sentía que caía hacia algo tenebroso que cada vez le hacía sentir más miedo, y escuchó una voz que le dijo, búscame porque no eres salvo. El hombre fue recuperado y una vez volvió a estar bien de salud, de inmediato buscó conocer las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, y en una iglesia cristiana le predicaron el Evangelio y hoy en día sirve fuera del país como misionero. Me pregunto si usted conoce alguna de esas historias. Y la razón por que me pregunto eso no es porque piense que esas historias deben ser la base de nuestro acercamiento a Dios. Dios en su inmensa soberanía usa experiencias así con algunos, pero no espere a tener experiencias así para buscar al Señor. La razón por la que le hago esta pregunta es porque en el día de hoy yo quiero que usted sepa, pero así con la convicción más profunda que le sea dada por Dios, acerca de 2 personas que han sido resucitadas. La primera persona es nuestro Señor Jesucristo. Para la iglesia primera, la predicación de la resurrección de Jesucristo era fundamental. Tan fundamental que traigo para ustedes 2 evidencias. La primera, que San Pablo en el capítulo 15 de Primera de Corintios dice, si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana y aún estamos en nuestros pecados. Es decir, que si el hecho histórico de la resurrección de Jesucristo no pasó, si se encuentra la tumba de Jesús y los restos de Jesús haya muerto, apague y vámonos, no tiene sentido la fe cristiana. Y lo peor de todo, el perdón de nuestros pecados que nos permite ser libres de la culpa y obtener una vida eterna de paz con Dios,
no se han efectuado. Así lo declara el mismo San Pablo. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, aún estamos en nuestros pecados. Es decir, que la fe cristiana se apoya en un hecho histórico objetivo. La fe cristiana no es un sentimiento, ni tampoco para decir, como tanto se ha escuchado esta semana por allí en la religión popular, es porque todos resucitábamos a la esperanza, y uno siente ese saborcillo a un asunto como sentimental y romántico, como que hubiera sido algo así, como una cosa que no importa si ocurrió o no, lo que importa es cómo lo sentimos nosotros cuando escuchamos esa historia. Y los apóstoles afirmaron, en voz de San Pablo, si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, aún estamos en nuestros pecados. En segundo lugar, les presento la evidencia del domingo. El domingo. Los primeros creyentes hicieron una cosa absolutamente radical y fue reunirse los domingos. La mayoría de ellos eran judíos, descansaban el sábado, no descansaban el domingo, recuerden ese dato histórico. Los primeros cristianos no descansaban el domingo, por eso se tenían que reunir muy temprano en la madrugada para después ir a trabajar, porque en aquella época no había un día de descanso en el calendario romano. Los judíos sí descansaban los sábados, esa era su tradición. Y los primeros discípulos hacen esta cosa revolucionaria de empezar a reunirse domingo, no sábado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ese día, en la madrugada, había resucitado el Salvador. Esa es la razón de ser. Porque en las congregaciones bautistas, históricamente, señalamos en nuestra confesión de fe que entendemos que el domingo es el día apartado especialmente por Dios para la adoración pública. Es posteriormente en el calendario que se le da ese precioso nombre de domingo, el día en que gobierna o domina el Señor. Hasta ahí un breve repaso de la importancia de la doctrina que se apoya en el hecho histórico de la resurrección. Pero igualmente importante para la predicación del Nuevo Testamento es la otra resurrección. La resurrección de Cristo es esencial para el cristiano y para la confesión del cristianismo. Es un hecho histórico. La victoria de Cristo sobre la muerte, si no fue un hecho histórico y se encuentra en la tumba de nuestro Señor Jesucristo, apague y vámonos. A propósito, cuando esos especiales de Discovery, que son muy especulativos, tengan cuidado con eso, encuentran una tumba de un señor que se llamaba Jesús y que su mamá se llamaba María y José, nada más información, nada más información. Había miles de personas en ese siglo que se llamaban Yeshua, Jesús, Josué, que eran los mismos nombres de la época. Pero los apóstoles dieron su vida y testificaron que ellos lo vieron resucitado, más de 500 hermanos, y que ascendió a la gloria, que Jesús no está en la tumba sino que resucitó. Pero hay otra resurrección igualmente importante. Y por esas resurrecciones que existe el Nuevo Testamento. Y sobre esas resurrecciones que existen las múltiples exhortaciones de las epístolas, que es la resurrección del cristiano. Así que esta mañana quiero hablarles desde este texto de la vida resucitada. ¿Tienes tú una vida resucitada? Cantábamos esta mañana el precioso poema de Marcos Vidal. Tengo vida, tengo dueño y soy querido. ¿Tienes vida? ¿Tienes esa clase de vida resucitada dentro de ti? Y yo anhelo con todo mi corazón que tú puedas responder sí o no. El que puede responder sí, gloria a Dios, y el que puede responder no, porque gloria a Dios puede recibir esa vida hoy.
la vida resucitada. ¿Cómo sé yo que no estoy metido en un asunto religioso, sentimentalista para resolver mi culpa, para hacer el chulito religioso que desde niño me enseñaron a hacer? ¿Cómo sé yo que tengo una vida resucitada? Nuestro texto hoy nos va a decir cómo lo sabes y también cómo lo vives. Capítulo 3 de Colosenses, verso 1. Ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Y como si el apóstol pensara, de pronto me entienden mal, inspirado por el Espíritu, no se refiere a que cojan un cohete y se disparen hacia el cielo. Para entender bien qué quiere decir, busquen las cosas de arriba. Verso 2, concentren la atención en las cosas de arriba. La Reina Valera dice, miren. Este es el primer argumento que debe sondear un alma para saber si tiene vida resucitada o no. Primer argumento, ¿qué miro? ¿En qué me concentro? ¿Qué es lo que atrapa mi mirada? La expresión concentrar la atención, que en el idioma original es una sola palabra, concentrar la atención, indica la idea de ser atraído con el poder que un imán atrae objetos metálicos. Como aquel que se hace de esto un objetivo en su vida. En la voz de San Pablo en Filipenses, lo he dejado todo, considero todo como si fuera basura para mí, para extenderme y alcanzar aquello para lo cual yo fui alcanzado, como una especie de tentación. La vida resucitada, en primer lugar, se caracteriza por una mirada. La mirada de algo que lo atrae poderosamente. ¿Te atrae así Jesús? Jesús es un imán para ti. Me temo que para muchos no. Me temo que muchos quieren ser atraídos por las polémicas doctrinales de la iglesia. Me temo que muchos son atraídos por la alabanza maravillosa y la música extraordinaria de la iglesia. Me temo que muchos son atraídos por la personalidad carismática y caudillista de individuos que parece que ellos sí hacen milagros. Pero me temo que muy pocos son atraídos por Jesús. Jesús, el deseado. Así que, quien quiere saber que tiene vida resucitada, lo sabrá en su mirada. Porque el verso 3 nos dice claramente que esto es un misterio. Que esto es un misterio. El misterio de que antes éramos atraídos a otras cosas, pero que ahora hemos muerto a esas cosas que nos atraían y ahora hay una vida nueva escondida con Cristo en Dios. El gran tema de Colosenses, Jesús es un misterio. Jesús es un misterio. ¿Cómo así? ¿Cómo así que yo estoy enamorado de un invisible? Un misterio que para quien no lo tiene, le es una locura. Un misterio que para quien lo tiene, le es un asunto profundamente atractivo, porque cada vez se devela más ese misterio y se entra más en ese misterio. La vida escondida con Cristo en Dios. El misterio de la atracción de nuestro Señor Jesucristo, que es puesto como señal de una vida resucitada. Pero algunos de ustedes dirán, sí, yo tengo esa atracción, pero también tengo otras atracciones, por favor. Los ojos se me van, los deseos se me van.
yo tengo una lucha en la carne. Y Pablo, creo que pensando en eso, nos entrega la segunda característica de una vida resucitada. Y es una vida resucitada cambia de traje, cambia de vestido. Los versos 4 en adelante empiezan a mostrarnos más cómo es la manifestación pública, social, aterrizada en la vida, en la cotidianidad de una vida resucitada. Y el verso 5 dicen que esa vida resucitada entra en una batalla mortal. John Bunyan, el famoso escritor del Progreso del Peregrino, tiene otro librito, también una novela que se llama La Guerra Santa. La Guerra Santa. Esa Guerra Santa no es la yihad islámica, sino la guerra que hay por dentro. Esa es la Guerra Santa, la que hay por dentro. Una vida resucitada tiene una batalla por dentro. Una batalla a muerte. En la que una naturaleza vieja tiene que ceder terreno a una naturaleza nueva. Y el verso 5 presenta esto que llaman los estudiosos de San Pablo las listas negras de San Pablo. Ahí tienen una lista negra. Inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos, avaricia, la cual es idolatría. Parece que algunas de esas cosas todavía se practicaban en la iglesia. Y que para los creyentes era fácil señalar estas cosas. Y San Pablo les recuerda, verso 7, que esas cosas ellos las practicaron en otro tiempo cuando vivían en ellas. Pero, verso 8, el pero, otra lista de San Pablo. Como que a veces nos es fácil decir, debo dejar estas cosas de la lista del verso 5, pero es que la lista del verso 8 es más sutil, es más invisible. Enojo, tú puedes esconder tu enojo. Ira, tú puedes esconder tu ira. Malicia, tú puedes esconder tu malicia. Calumnia, pues no darse cuenta que estoy calumniando. Y lenguaje obsceno, que la Reina Valera lo traduce, palabras deshonestas de vuestra boca. Esas no parecen tan graves como la lista del verso 5, ¿verdad? Y esas también se han de dejar, porque de lo contrario el verso 9 nos señala, estaríamos mintiéndonos los unos a los otros. Por eso en el verso 9 aparece esta idea de que la vida resucitada es una vida que cambia de ropaje, dejando atrás una naturaleza vieja con sus vicios y ahora poniéndose, verso 10, una nueva naturaleza, como quien cambia de vestido. Que ese nuevo vestido es la mismísima persona de nuestro Señor Jesucristo, porque ya San Pablo nos ha dicho, vístanse del Señor Jesucristo y tomen toda la armadura de Dios. Nuestro Señor Jesucristo, la vida de Él es la que tomamos para dejar nuestra vida anterior. En la vida resucitada hay una batalla por cambiarse de vestido. El vestido en aquella época era muy significativo. No es como hoy en día que podemos hablar de que todos tenemos 2, 3, 4, 5, algunos quizás muchos más pares de zapatos, 2, 3, 4, 5, algunos dirán muchos más camisas, 2, 3, 4, 5, algunos dirán mucho más pantalones. En aquella época generalmente las personas tenían solo una pieza de ropa. Por eso recordamos en la Semana Santa que Jesús tenía un traje y que se lo dividieron y pelearon los soldados para quedarse con él. Era un traje especial y quien podía salir a la calle con un buen traje estaba mostrando mucho de lo que era.
Mostraba su identidad, su posición económica, su pulcritud, su educación, de acuerdo al traje que llevara. Era la expresión pública. Y aquí el Señor nos está diciendo que hemos de cambiar de traje y que la lucha del cristiano es por cambiar una vieja naturaleza y cambiarla por una nueva que ha sido creada por Dios. Y cuidado con esto en el verso 9, esa nueva naturaleza se renueva en el conocimiento a imagen de su Creador Cristo Jesús. Como para que no entendamos mal este asunto de la ropa y pensemos que es que los cristianos ahora nos vamos a vestir de una manera diferenciada de los que no son cristianos, entra en el aspecto de las relaciones interpersonales. Verso 11. En esta nueva naturaleza no hay griego ni judío, circunciso ni incircunciso, culto ni inculto, esclavo ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. Porque el verso 12 deja claramente ver que el asunto tiene que ver mucho con las relaciones interpersonales. Yo creo firmemente que Dios permite personas a nuestro lado para que revelen nuestro pecado. Y ya que me salió en verso, se los voy a repetir. Dios permite personas a nuestro lado para que revelen nuestro pecado. Porque yo sí les digo, si usted lucha con el orgullo, nada le va a fastidiar más a su lado que una persona orgullosa. Yo batallo con ser hablantinoso, lo cual es un pecado. Y nada me molesta más que tener al lado otro hablantinoso. Si usted lucha con la vanidad, con eso de tratar de mostrar su cuerpo y ganar identidad y sentirse mejor mostrando, nada le molestará más que tener al lado otro igualito. Y entonces Pablo como que quiere evitar que nosotros pensemos en esto desde una perspectiva espiritualista, donde no, lo que tú tienes que hacer es parecer un santo, vestirte como un mojigato, para que la gente diga, oh, qué tan espiritual es esa señora. No, ese traje tiene que ver con tus relaciones sociales. ¿Qué capacidad de tolerancia tienes? Miren que ahí nos lo dice claramente en el texto. Revístanse de afecto entrañable, de bondad, humildad, amabilidad y paciencia, de modo que se toleren los unos a los otros y se perdonen si alguien tiene queja contra otro, así como el Señor los perdonó, perdonen también ustedes. Y yo les digo, todos nosotros sufrimos en este asunto de relaciones quebrantadas. No creo que habría una sola persona aquí que pueda decir, todas mis relaciones interpersonales las tengo a paz y salvo. Si así es, Dios lo bendiga, lo felicito. Pero creo que todos andamos con una librita de facturas por pagar, de asuntos que tratar y de personas con quien hablar, personas con las que no nos gustaría encontrarnos. Pero eso Pablo lo presenta como una argumentación extraordinaria para decir, mira que tienes una pelea por dentro. ¿Por qué tienes una pelea por dentro? Porque no puedes tener paz hasta que no resuelvas eso. Cuando el cristiano no había resucitado, él pensaba que estaba bien, uno no es monedita de oro, y está bueno tener quien no lo quiera a uno y con quien pelear. Pero apenas vine a la fe, hay algo dentro de mí que me dice no puedo estar en paz, especialmente con la familia de Dios. Porque ya sabemos que habrá enemigos de aquellos que no siguen al Señor y que en razón de que nosotros somos luz en el mundo, nos odian y nos menosprecian. Y aún a ellos el Señor dice, ama a tu enemigo. Pero en este caso, con los de la familia de la fe,
encuentra Pablo que lo mejor para mostrarles que hay esa batalla por qué vestido te pones está en la misma iglesia. Así que una vida resucitada, en primer lugar, es una vida que vive concentrada en Jesús, se siente atraída por Jesús, por la persona de Jesús. Nuevos afectos hacia la persona del amado Salvador han surgido en su corazón. Si eso no está, cuidado, examínese. Pronto no ha nacido a la familia de Dios, no ha entrado en el reino de Dios, estás jugando a una religión o has jugado hasta ahora a una religión que te hace sentir un poco mejor y que es un paliativo para tu conciencia. En segundo lugar, la vida resucitada es una vida de un nuevo vestido, que se cansa con los trapos viejos que le huelen mal, que se siente vestido de una manera inapropiada y que clama por ser vestido de la bondad de Cristo, del afecto entrañable de Cristo, de la humildad de Cristo, de la amabilidad de Cristo, de la paciencia de Cristo, de la tolerancia de Cristo y del perdón de Cristo para poder amar y servir a sus hermanos en la fe. Y en tercer lugar, y a eso es lo que lleva el verso 15, a la paz que nos describe el verso 15. La paz de Cristo que gobierna, porque en aquel que cambia de traje gobierna la paz de Cristo, aun en medio de esa guerra santa que habita y habitará en el creyente hasta el día que parta con su Señor. Verso 16. Una tercera característica de la vida resucitada, y usted debe estar muy atento a esa, porque les he venido hablando en las últimas exposiciones bíblicas al respecto, es si habita en esa vida resucitada la palabra de Cristo. Mirada, vestido, palabra. ¿Cómo habita esa palabra de Cristo con toda su riqueza o su abundancia, como dicen otras traducciones? Hay tres niveles y quiero detenerme un poco en esto porque yo he venido diciéndoles, porque lo encuentro así en las Sagradas Escrituras, que el verdadero cristiano, y hoy en día hay que preguntarse mucho por el verdadero cristiano, porque hay mucho nominalismo en las filas del cristianismo evangélico, el verdadero cristiano ha de sentir que esta palabra le atraviesa, como cantábamos esta mañana, me atraviesan sus palabras y su voz. Que esas palabras de gracia son para el creyente vida, pan, luz, camino que no puede vivir sin ellas. ¿A quién iremos si tú tienes palabras de vida? Entonces permítanme detenerme un poco más en este aspecto de la vida resucitada con relación a la palabra de Dios. Porque yo soy muy franco con ustedes. Yo llevo 3 décadas sirviendo al Señor. Y no lo digo con espíritu condenatorio, porque mi Dios sabe que no es así. Lo digo con el ánimo pastoral de que vengas a Cristo Jesús para salvación de tu alma. Y es que una marca de que alguien no está todavía en el reino de Dios es que no ama la palabra de Dios. Ama la iglesia, las actividades de la iglesia, estar con cristianos, pelear con cristianos, cantar con cristianos, tener alabanzas y la música y la cultura que genera la iglesia evangélica, pero no siente que puede vivir, no siente que es capaz de vivir sin la palabra de Dios. Esta persona debe escuchar muy bien esta voz, porque lo que nos hace ovejas es la voz misma del pastor que nos atraviesa, que no nos deja en el pecado, que nos hace ir una milla más, que nos sacude el corazón, que nos llena de esperanza aún en las situaciones más dolorosas y desiertas de nuestra vida. Esa persona
podrá haber visto milagros, porque es que Dios hace milagros a justos e injustos. Esa persona podrá caminar en la iglesia, porque es que dentro de la iglesia caminan ovejas y cabras. Esa persona podrá gustar de cosas espirituales, porque aún los incrédulos gustan de cosas espirituales. Pero esa persona no puede decir, como dice un verdadero creyente: cuánto amo yo tu ley, es ella todo el día mi meditación. Es el verdadero creyente que en las noches de miedo tiene que levantarse a leer la escritura, por favor. Es el verdadero creyente el que no puede pasar un día de su vida sin que sus ojos vayan a las sagradas escrituras y dame más, dame más, dame más. Me muero si no, estoy perdido, me desconcierto, me extravío, yo me confundo si no leo tu palabra. Por eso, la vida resucitada se caracteriza, en tercer lugar, no solo por una nueva mirada, no solo por un nuevo vestido, sino por un nuevo oído para la palabra de Dios. Esa palabra habita en él. Y hay 3 dimensiones de esa palabra en nuestro texto, claritas, ahí se ven, para quienes quieran ir siguiendo el bosquejo dentro del mismo texto. Una palabra tiene que ver con el ministerio docente de la iglesia. La segunda palabra tiene que ver con el ministerio de alabanza de la iglesia. Y la tercera palabra tiene que ver con el ministerio de la diaconía, del servicio de la iglesia. La primera: instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría. Como la comunidad es comunidad, porque en la comunidad se leen las Sagradas Escrituras. Esta semana ustedes han sido testigos de la enorme diferencia entre la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Cristiana Evangélica. La Iglesia Católica Romana depende del símbolo, del rito, de salir con esos señores en las procesiones, con algunos símbolos que son milenarios, que no entendemos qué quieren decir esas capuchas y todo, ni nos interesa entender. Porque ellos dependen de los símbolos, del rito. Teológicamente se dice es una iglesia sacramental. Es decir, dependen de que se haga el performance religioso de la manera adecuada y por la persona adecuada, porque ahí mismo reside Jesús, porque ahí se convierte ese pancito en la misma carne de Jesús y ese vino en la misma sangre de Jesús. Es decir, el rito tiene que ser hecho y por eso acumulan con las generaciones nuevas simbologías que ellos mismos practican sin tener la menor idea. La iglesia cristiana no se fundamenta en el rito, ni en la tradición, ni en las autoridades de la iglesia. La iglesia cristiana se fundamenta en la palabra de Dios. Es la iglesia donde leemos la palabra. No es la iglesia del rito, sino del texto. No es la iglesia del rito, sino de la revelación de Dios. Cómo extrañaba, vi en un par de programas sacerdotes predicando, y cómo extrañaba, no tienen una Biblia en la mano, ni siquiera en un equipo móvil. No mencionan las Sagradas Escrituras casi para nada, porque para ellos lo importante no es la revelación de Dios en las Sagradas Escrituras, sino el rito. Y ese rito hay que repetirlo de manera precisa. Para la iglesia es la palabra, pero miren qué linda es esta palabra. Que instrúyanse y aconsejes. Esta semana comenzamos la EBI, donde nos vamos a instruir y aconsejar los unos a los otros en torno a diferentes temas. Los rebaños paran oficialmente en la iglesia y ahora venimos a un tiempo de cursos dentro de la iglesia y regresamos en el mes de julio de nuevo a los rebaños, donde nos instruimos y nos aconsejamos. Quiero decir, el sabor hermoso y pastoral de esta apreciación, que es no para discutir en doctrina y demostrar que yo sé mucho, sino para ayudar al hermano, que quizás está criando familia. Yo ya pasé por allí y puedo referirle unas instrucciones bíblicas en torno a esto. O está pasando por una gran tribulación por la que yo también pude haber pasado y le estoy acompañando, aconsejándolo. Instrúyanse
y aconsejen. La segunda dimensión de la palabra de Dios en la vida resucitada es el canto. Y miren que me ha dado el Señor tanta bendición esta semana meditando en el canto de la iglesia. Uno no puede cantar con enemigos. Uno no puede cantar con una persona que está cantando en otra tonalidad. El canto de la iglesia refleja la unidad de la iglesia. Porque es nada más terrible que cantar con alguien desafinado, ¿no es cierto? Es decir, tenemos que esforzarnos en cantar en el mismo tono. Y eso refleja una forma de la palabra que produce unidad. Me preocupan los jóvenes que no cantan en la iglesia. Me preocupan todos aquellos que no cantan en la iglesia. Porque no hay que tener certificado de cantante para la iglesia. Lo lindo es que como cantamos todos, no importa que tan mal cante yo, voy a estar en medio del cuerpo participando de esa unidad que confiesa la victoria de Cristo, la palabra de Dios. El canto refleja la unidad de la iglesia. Una segunda dimensión del canto y la alabanza que aquí se pormenoriza en canto, himno, canción espiritual, como si hubieran varios géneros musicales allí en discusión, es que el canto refleja que hay algo de adentro que sale para afuera. ¿No han notado que la mayoría de las canciones bellas que nosotros admiramos, la canción de la alegría, el camino de la vida, siempre están hablando de algo muy importante, de un valor, de algo esencial para la vida, de algo que es fundamental, de algo que se debe defender o que se debe dar a conocer, algo muy, muy, muy importante, pero que el canto permite como que la convicción que hay adentro salga para afuera. Por eso entiendo a los que no cantan, porque quizás no hay nada por dentro. ¿Nace cantarle a una mujer canciones de amor si a esa mujer no se le ama? ¿Nace cantar la marsellesa, por hermosa que sea la marsellesa, si nosotros no somos franceses? ¿Nace cantar algo que no sale desde adentro? Vida resucitada. En el canto, en la adoración, se conoce la vida resucitada. ¿Por qué no cantas? Porque no estás vivo. Porque la vida de Cristo resucitada no ha llegado todavía dentro de ti. La tercera dimensión de la palabra es esta. Y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre por medio de Él. La palabra que se hace obediencia en actos concretos. Este texto se parece muchísimo a 1 de Pedro 4:10, donde San Pedro nos exhorta que en la iglesia hay ministerios tanto del hablar, si alguno hable conforme a las palabras de Dios, y del hacer, si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la honra, la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Ese mismo sabor que la práctica de la iglesia, el trabajo de la iglesia se divide en trabajo que tiene que ver con la docencia, con la palabra, y trabajo que tiene que ver con la acción, pero que todo eso lo hagan en el nombre del Señor Jesús. Es la palabra que es obedecida por parte de la iglesia. Vida resucitada. Al comenzar esta mañana yo les decía que algunos hemos escuchado esas historias dramáticas muy impresionantes. Tengo testimonio de dos hermanos que admiro y aprecio mucho, uno ahora en el mes de enero, otro unos años atrás, que estuvieron muertos, clínicamente muertos, declarados muertos y resucitados mediante acciones médicas y también milagro de Dios. Esas historias impresionan, no quisiera hasta usarlas para ver si remueve el corazón de alguna persona que no quiere escuchar el evangelio, para que sepa que hay vida después de la muerte y que esa vida será vida eterna de bendición en Cristo o condenación eterna fuera y lejos de Dios. No quisiera usar esas historias, pero no es por eso que yo les he contado esa historia.
es para preguntarle si usted conoce esas dos personas resucitadas, las dos que son necesarias conocer. En primer lugar, a nuestro Señor Jesucristo, que venció la muerte con poder y al cielo se exaltó. Y la segunda, usted. Algunos, al escuchar este mensaje, concluirán: no, yo no tengo esa vida resucitada. Tengo unas tradiciones que me enseñaron quizás desde niño. Tengo unos conocimientos que me parecen maravillosos de la filosofía cristiana, del buen comportamiento cristiano, que entre otras cosas es la filosofía de vida mejor que existe en toda la creación. Pero dentro de mí yo no siento una vida diferente. Yo siento que soy el mismo hombre de todos los tiempos, que trata de portarse bien porque así le va a ir bien y le va a ir bien a las personas a quien ama. Yo no tengo esa vida resucitada. A ti, que al escuchar este mensaje concluyes esto, te voy a dar en primer lugar las malas noticias. Si no tienes la vida, no me importa cuántos años vienes al redil, no me importa cuánto conoces de la Biblia, no me importa cuánto te gusten los debates religiosos, es lo tienes o no lo tienes. Si mueres hoy te vas sin Cristo y vas a la condenación, sin remedio. Pero te quiero dar las buenas noticias también. Mira, por favor, que eres un muerto que se da cuenta que está muerto. ¿No te parece que eso ya es un destello de la gloria de Dios? Un muerto que se dio cuenta que estaba muerto. Los muertos no se dan cuenta que están muertos. ¿O ha visto usted algún muerto diciendo que por favor le acomoden el hábito de una forma o de otra porque le está quedando estrecho? No. Un muerto no sabe que está muerto. Y la primera luz del Espíritu Santo en el alma cuando la va a convertir es mostrarle que está muerto. Y tú no estás escuchando este mensaje por una casualidad. Tus oídos empiezas a sentir, esto es voz que me dice estoy muerto. Entonces corre a Jesús. Corre a Jesús. Póstrate de rodillas delante de Él y dile: no me paro de aquí hasta que no reciba la vida que tú ofreces. Porque no descansa en que yo cambie mi comportamiento. No descansa en que yo espere un tiempo. No descansa en que yo conozca algunas cosas, sino que descansa exclusivamente en que yo venga a decir: pobre de mí, miserable de mí, dame la salvación que está solo en Cristo Jesús. Ven a Jesús. Tengo tanto miedo de que seamos una iglesia que juegue a la religión, de que construyamos como se construyen hoy en América Latina imperios evangélicos de religiosos que solo están ahí para aprovecharse de Dios para su milagro, de líderes carismáticos que aprovechan su inmensa personalidad para cautivar mentes débiles y apropiarse de sus finanzas. Cuánto miedo tengo de que seas solo un nominal cristiano, pero que no hay vida resucitada donde hay una nueva mirada, un nuevo vestido y una nueva palabra transformadora dentro de ti. Esa convicción viene, entre otras cosas, de los primeros puritanos, porque ellos defendieron el hecho de que la iglesia debe esforzarse en su predicación porque todos los que escuchen la predicación vengan a la salvación que es en Cristo Jesús. Bueno, sé que estoy hablando con algunos que dirán: yo sí siento el aletear del Espíritu Santo dentro de mí de una vida resucitada, solo que yo la apago con mis pecados, con mis menosprecios a la obra de Cristo, con mi desatención, con desconcentraciones, con ambiciones de este mundo, con mi carnalidad. Yo apago el fuego, pero yo sé que allá es una llama muy leve que hay, pero allá hay fuego de Dios dentro de mí. Yo sé que yo tengo vida resucitada. Bueno,
Esta palabra fue escrita para ti. Mira a Cristo. Concentra toda tu atención en Cristo. Haz morir. Abandona también las cosas que no son tan visibles en tu vida y son pecado. No le mientas al Espíritu Santo. Vístete de la nueva naturaleza. Deja que la misma comunidad te ayude a descubrir tus pecados y a crecer en santidad. Y recibe la palabra de Cristo en todas las formas en que en la comunidad se vive la palabra de Cristo. Es decir, que aquí no solo hay una forma de saber si yo tengo vida resucitada o no. Aquí hay una forma de seguir creciendo en esa vida resucitada que nos la da el Espíritu Santo. La iglesia cristiana no solo confiesa a Cristo resucitado, la iglesia cristiana también confiesa que hay vidas resucitadas por el poder de Cristo. Amén. Señor, yo te pido que esta mañana bendigas a la congregación con esta palabra. Que cada uno de nosotros sea profundamente impactado con tu pregunta. ¿Tengo vida resucitada o no? Y si la respuesta es no, venir a Cristo. Si la respuesta es sí, venir a Cristo. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú confirmes esta palabra, haciendo prodigios, señales y milagros. Aún esos milagros que a nosotros no nos gustan, cuando tú intervienes en nuestras vidas y no nos dejas seguir jugando con el pecado. Te lo pido, Padre, porque no hay nada más lindo y más bello que vivir resucitados en ti, la vida abundante que tú prometiste y por la cual diste tu vida. Esta salvación preciosa que nos va renovando día a día a la imagen de Jesús.